Bueno, nosotros somos el equipo 2. Nos tocó las manifestaciones precientíficas y científicas de la criminología. El hombre primitivo. Se especula que el crimen de odio es tan antiguo como las mismas sociedades humanas. Pues los crímenes siempre han ocurrido y siempre van a ocurrir. Es por eso que el delito es antiguo, universal e inseparable de la especie humana. Visto desde el punto evolutivo, se especula que la especie del hombre neandertal no se extinguió por selección natural, sino por la batalla territorial, las batallas territoriales que habían en contra de los Homo sapiens y viceversa. Visto desde el punto religioso, se sabe que el hombre violó la ley al comer del fruto prohibido. Después de ser expulsados del Edén, el primer acto criminal recae en el hecho de que Caín asesina a su hermano Abel. La historia de la humanidad puede entenderse como el reflejo de la historia del crimen. Es así como surgen las preocupaciones del hombre por evitar el crimen y castigarlo. De aquí salen las interrogantes de la criminología, como son por qué se comete tal crimen, qué es en sí el crimen y qué factores incluyen. Como antecedentes tenemos estos cuatro puntos, en donde en Mesopotamia se surgió el Código de Hammurabi, que es donde se detallan las primeras normas jurídicas que sirvieron de antecedente a la normativa penal del día de hoy. En Egipto también fue uno de los primeros países con materia de identificación criminal, además de introducir la medicina forense. En China también destaca por afirmar que existían 5 tipos de delitos. El primero es que el hombre que medita en secreto y actúa con virtud. El segundo es la incorregibilidad reconocida y probada en contra de la sociedad. La tercera es la calumnia resentida con el manto de la verdad para engañar al pueblo. El cuarto es la venganza después de tener oculto el odio por mucho tiempo. Y la 5 es formular el pro y el contra sobre el delito. En la antigüedad griega, pues al analizar la mitología griega y eso, hay una sucesión de conductas divinizadas. En este caso podría ser Zeus, que encaja dentro de la tipología lombrosiana, en donde representa al criminal nato. Los pensadores griegos, por ejemplo, Esopo nos dice que los crímenes son proporcionados a la capacidad del que los comete, a mayor peligrosidad, más terribles han de ser. Pues aquí podemos analizar que nos dice que entre más grave sea el delito, es más terrible. Sócrates nos dice que ocultar el crimen es tener parte en él. Pues nos refleja que ya sea que hayas participado o no, eres parte del crimen. Y Tomás de Aquino nos dice que la miseria engendra rebelión y delito. Aquí Tomás de Aquino nos dice que el factor de pobreza es un factor que desencadena el cometer delitos. Entre los principales precursores tenemos a Jeremy Bentham, que es el precursor más eminente en los sistemas penitenciarios. Destaca por su obra de Tratado de la Legislación Civil Penal, donde estableció 3 reglas del régimen penitenciario. Está la regla de la dulzura, la regla de la severidad y la regla de la economía. Otro precursor es César Beccaria, que destaca por su obra de los delitos y las penas, en donde critica la pena de muerte y la tortura.
Este también establece aspectos como que las leyes deben de ser claras y simples, que debe de existir un buen funcionamiento ejemplar de la justicia y que también debe de recompensarse al ciudadano honrado. Otro precursor tenemos a César Rousseau, que destaca por su obra Contrato Social, donde afirma que el hombre es bueno de naturaleza y que la sociedad es quien pervierte al hombre. También sostiene que el delincuente vulnera el pacto social. Existe un enfoque antropobiológico que estableció Lombroso, donde establece que los delincuentes con delitos graves en común tienen tareas genéticas. Eso quiere decir que el criminal nace con diferencias del sujeto normal. Es diferente a las personas, ya sea por causas genético-hereditarias. Él estableció la tipología lombrosiana, que nos habla del delincuente epiléptico, en donde este es aquel individuo que sufre de epilepsia y comete el delito a causa de esta enfermedad. Luego tenemos al delincuente habitual, que es aquella persona que observa un género de vida delictiva y llega al extremo de constituir un tipo permanente de personalidad criminal. Luego tenemos al delincuente loco, que es aquel individuo en donde el delito es la manifestación de una anormalidad mental. Luego tenemos al delincuente locomoral, que es aquel individuo que tiene un estado psicopatológico que hace que se perturbe la valoración de la conducta visto por el punto moral. Luego tenemos al delincuente nato, que es aquel individuo que está determinado a cometer delitos por causas hereditarias. Es decir, que según la constitución biológica de algunas personas, llevan la delincuencia arraigada. Luego está el delincuente ocasional, que trata de un delincuente poco o nada peligroso, sin defectos psicológicos y actúa ante dicha circunstancia, reacciona por impulso. Luego tenemos al delincuente pasional, que es aquel individuo que tiene un huracán psíquico. Esto causa que se anule la voluntad e impida la sana recepción de los acontecimientos. Y por último, tenemos el delincuente profesional, que es aquel individuo que participa regularmente y se caracteriza por tener bastantes aptitudes y conocimientos especializados, donde los utiliza para beneficio de cometer algún crimen. Yo les voy a hablar sobre las escuelas criminológicas. Es entendible para, o sea, para Jiménez de Azúa, las escuelas jurídico-penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar y sobre la naturaleza del delito, sobre el fin de las sanciones. Esto quiere decir que como que en el ámbito jurídico, penal y criminológico siempre va a ver como que relacionado al comportamiento humano, que esto va a ser como que durante todos los tiempos, o sea, siempre va a ser motivo de interés, aunque pase a través del tiempo. Y de igual manera va a ser un motivo que como que de preocupación por los legos y los especialistas por diferentes disciplinas. De igual manera, los comportamientos que están basados o regulados en las normas legales son los que estudia la ciencia normativa. Esto va a estudiar los modelos de comportamiento humano que la ley describe como delitos y todas las sanciones que se podrían aplicar para cada comportamiento establecido. Y la ciencia se va a aplicar mediante, como que mediante se vaya dando el comportamiento. Em, para las escuelas, o sea, existen tipos de escuelas criminológicas, que es
la escuela clásica y la escuela positiva. Yo en especial les voy a pasar a hablar de la escuela clásica. La escuela clásica, en la escuela clásica no existió como tal, sino que es como que la escuela clásica como tal se le dominó así por los positivistas del siglo XIX. La bautizaron con el nombre de escuela clásica a todo lo anterior, o sea, como que a todo lo anterior, anterior a ello, o a las doctrinas que no se adaptaban a las nuevas ideas, a los recientes sistemas. Bajo esta etiqueta de como que de clásica, se suele como que agrupar a diferentes autores y tendencias divergentes en los diferentes puntos de vista que se va a aplicar como que en los casos y que tenían como que puntos de vista contradictorios para que se presente una serie como que de concepciones unitarias acerca de los diferentes postulados fundamentales de los que se permitieron los positivistas para denominarla como escuela clásica. El mundo de la escuela clásica compartió como que una imagen como que ideal del ser humano como centro del universo y como dueño y señor absoluto de sí mismo y de sus actos. Esto como que conteniendo como que el dogma de la libertad que se hace iguales a todos los hombres y sin diferenciar entre el hombre delincuente y el hombre no delincuente. Y de igual manera va a fundamentar la responsabilidad. El absurdo comportamiento delictivo solo puede comprenderse como consecuencia del mal uso de la libertad en diferentes situaciones. Ah, los principales percursores de la escuela clásica, pues vamos a hablar de diferentes, o sea, aquí igual se encuentra como que un poco relacionado el César Beccaria, el Pellegrino Rossi, el Giovanni Carmignani y Francisco Carrara. Les hablaré un poquito de César Beccaria. Para algunos autores, la criminología clásica fundada por César Beccaria es el espíritu como que del iluminismo europeo, que en el año de 1764 él publica de los delitos y de las penas. Este autor contaba con 26 años de edad en dicha obra y comprendía las leyes existentes. Igual proponía escribir las leyes para que éstas pudieran ser comprendidas de mejor manera por todos los individuos y no solo por los máximos juristas. Él trataba de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar la interpretación desviada por los conceptos morales de los juristas o los jueces. Y por último, él trataba de limitar el ámbito de las leyes penales al mínimo necesario para disminuir el delito. Esto nos da a entender que gracias a la escuela clásica se pudo terminar como que la barbarie de la injusticia que el derecho penal representaba, ya que se procuró la humanización por el medio del respeto a la ley, del reconocimiento y de las garantías individuales y de la limitación del poder absoluto del Estado. De igual manera, les voy a hablar de Pellegrino Rossi. Este fue un profesor de Bolonia, Ginebra y París, y que es asesinado por los pensamientos políticos que él generaba. Fue quien escribió el primer gran clásico, de igual manera reconocido por todos, aunque no es posible como que se olviden las diversas aportaciones que dio con sus contemporáneos, como ya que él aportó con su obra, que es muy conocida como la teoría de las penas y de las recompensas. Esta fue escrita en 1840. Rossi, como tal, consideraba que existía un orden moral entre todos los seres humanos, y libres e inteligentes. Deberían de seguirse como que pensando que aquella tendría que aplicarse a la sociedad, puesto que todos los individuos están hechos para vivir en la sociedad. De igual manera surgió un orden obligatorio para que toda la sociedad en general y el cual se iban a derivar como que todos los derechos y obligaciones de cada individuo que conformaba la sociedad. Él igual pensaba que la capacidad de juzgar y le pertenece a como que al superior, pero no niega que todo hombre al ser tal es una persona inteligente y puede juzgar por igual. Para Rossini, él como que fundamentaba que el derecho era castigar dependiéndose del entorno, de su principio como que de la justicia.
Igual les voy a hablar de Giovanni Carmignani. Pues él es como que, es otro como que ilustre de la escuela clásica. Trata de explicar que el castigo que se le impone a un criminal por un delito que cometió. O sea, si el criminal cometió un delito, tiene que tiene que ponerse un castigo. De igual manera no se hace con el anónimo de tomar una venganza, sino de que se pueda como que marcar la justicia como tal, sino de prevenir que en el futuro ya deje de realizar como que otros delitos semejantes. Él buscaba como que si el delincuente ya cometió un delito, se le va a interponer un castigo para que lo pueda cumplir y él ya como que al cumplirlo ya no va a tener, o sea, como que va a pensarlo dos veces para que ya no continúe como que cometiendo delitos. Este Giovanni Carmignani fue un profesor como que de Pisa y en los elementos juris criminalis hace la necesidad del orden social como la fuente y la ley moral como como el límite. Francisco Carrara es igual considerado por algunos como el padre de la escuela clásica del derecho penal, ya que en 1859 escribió Programa de Diritto Criminale, lo cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica y cobra importancia porque cuando se hace referencia a la escuela clásica son como que las diferentes doctrinas de Carrara, generalmente las que se someten. Este conjunto de doctrinas que fueron realizadas por Carrara representan el término de la evolución de la escuela clásica. Este autor sostiene que el derecho es como que connatural al hombre, ya que la ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral. Igual va a preexistir en las leyes humanas. Este delito es como que un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esenciales. Eh, Según Carrara, él considera como que el delito a la infracción de la ley del Estado que se promulga para proteger la seguridad de los ciudadanos y teniendo un resultado de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. Igual, él mencionaba que la pena no debía exceder a las necesidades de la tutela jurídica. Y si se llegaba a exceder, ya no, ya no era como que la protección, sino violación del mismo. La imputabilidad penal se fundaba en los principios del libre albedrío. Carrera siempre o sea, decía, o sea, que no me ocupo de cuestiones filosóficas, presupongo aceptar la doctrina del libre arbitrio y de la imputabilidad moral del hombre y sobre esta se va a basar como que edificadamente la ciencia criminal, que mal se construiría sin aquella. Toda esta base de la teoría clásica de la criminología está apoyada sobre la teoría del contrato social en el cual va como que sostener que los hombres se reunían libremente en la sociedad conforme a una serie de acuerdos que garantizaban el orden y la convivencia. Eh, Ahora les hablará sobre los diferentes postulados de la escuela clásica. Como primer postulado era encontrar sus bases filosóficas en el derecho natural. El segundo postulado es un respeto en absoluto al principio de legalidad. El tercero es ver el delito como un ente jurídico y no como un ente filosófico. El cuarto es el libre albedrío. El quinto es la aplicación de las penas a los individuos moralmente responsables. El sexto, los que carecen de libre albedrío, por ejemplo, los locos y los niños, quedan excluidos del derecho. La pena es la retribución que se hace al criminal por el mal que hizo en la sociedad. 8. La retribución debe ser exacta. 9. Las penas son sanciones aflictivas determinadas ciertas y ejemplares proporcionales. Deben reunir los requisitos de publicidad, certeza, pronitud, flexibilidad y reparabilidad y su ejecución deben ser correctivas, imputables e improrrogables. La décima es la finalidad de pena, se restablece el orden social externo que ha sido roto por el delincuente. Igual está la del derecho de castigar pertenece al Estado.
el derecho penal es garantía de la libertad, ya que se asegura la seguridad jurídica ante la autoridad. Para esta escuela clásica, los hombres viven o sea, nos decía que los hombres viven en la sociedad de acuerdo a un un contrato social, por el cual cada individuo suscribe libremente su adhesión a la comunidad que le provee orden y seguridad. Este ente social castigará a aquellos que realicen conductas contrarias a ese orden establecido, ya que se busca un equilibrio y estabilidad al grupo humano o a la sociedad en general. El individuo igual es el que por medio de su conducta desviada perjudica a la comunidad. Este mismo será estudiado por la criminología, que dará los tipos penales que se sancionarán conductas jurídicamente reprochables. Esto nos quiere decir que el individuo, depende de cómo el individuo se comporta ante la sociedad, va a ser como que va a ser estudiado, y al momento de estudiar su comportamiento, se le va a dar como que un tipo penal dependiendo de la conducta que haya realizado. Digo, esto va a ser como que que se postulen los diferentes como que postulados como que diferentes fundamentales para denominar o sea, pues denominar comúnmente que se hace, que se incluye como que la sanción de la conducta. La escuela positiva. La escuela positiva surgió como una respuesta a la escuela clásica, donde ya no se abusa tanto de la jurídica, sino del derecho natural. Estuvo conformada por juristas, sociólogos y médicos. Más que escuela como nosotros la conocemos actualmente, vendría siendo como una agrupación con una corriente determinada de pensamientos. La escuela positiva tuvo una existencia real como un grupo de hombres que se agrupaban en unas compactos frente a los demás, a otros intelectuales y a otras ideas. De hecho, esta escuela logró sacar su revista en aquellos tiempos. Los principales precursores de la escuela positiva se encuentra Rafael Garófalo, Enrico Ferri y Cesare Lamproso. Enrico Ferri nació el 25 de febrero de 1856 y es el que estructura que el delito se debe estudiar como desde su génesis natural y después con sus efectos jurídicos. Y es el que dice que el delito se debe estudiar como un hecho experimental inductivo. Publicó su obra Nuevos Horizontes, donde estudió más de 700 reos, 300 enfermos mentales y 700 soldados como grupo de control. Cesare Lombroso nació en el año de 1835, un 6 de noviembre. Fue hijo de judíos y en el año de 1859 entró a la guerra en Italia como médico. Y fue en esa guerra donde descubrió que el alcohol no solo sirve para beber, sino para curar heridas. Y así escribió su libro Fragmentos Médicos Psicológicos, Medicina Legal, y en el año de 1871, la Antropología Criminal. Rafael Garófalo fue un positivista conservador, el que dice que se debe estudiar el delito como un ente natural y se debe eliminar el delincuente de la sociedad. Nació el 8 de noviembre de 1851. En 1878 publica su libro Studi recenti sulla penalità. En 1880, El criterio positivo de la penalidad. Y en 1885 sale su obra maestra, Criminología. Los postulados de la escuela positiva. El número 1. En principio encuentra su base filosófica en Comte y en científica en Darwin. Este nos dice que se basa en el método científico. El 2. Algunos positivistas extremistas negaron el principio de legalidad. Desaparecieron los códigos, las leyes y los jueces
y los sustituyeron por antropólogos y médicos. El 3. El delito es un hecho de la naturaleza y como tal debe estudiarse. Hay que estudiarlo no como un ente abstracto ni jurídico, sino como un ente real y existente. El 4 es el determinismo, que hay que estudiar las circunstancias físicas que llevaron al hombre a delinquir. El 5 es la responsabilidad moral, es sustituida por la responsabilidad social, donde dice que el hombre es responsable socialmente por el solo hecho de vivir en la sociedad. El 6. Si no hay responsabilidad moral, nadie queda excluido del derecho. La colectividad por medio del Estado tiene la facultad y la obligación de defenderse del sujeto. El concepto de pena es sustituido por el de sanción. El 8. La sanción es proporcional a la peligrosidad del delincuente. Eso nos dice que si un delincuente llega a delinquir varias veces, la sanción va a aumentar porque es un delincuente peligroso. 9. Las sanciones no son aflictivas ni tienen por fin hacer sufrir al reo, sino hacerlo reflexionar sobre sus acciones. La 10. La misión de la ley penal es combatir la criminalidad considerada como fenómeno social y no restablecer un orden jurídico. El 11 es el derecho a imponer las sanciones, pertenece al Estado a título de defensa social. Que el Estado es el encargado de poner las sanciones a las personas que cometan delitos.